La monogamia genera siempre mucho debate porque es la forma en la que generalmente nos emparentamos los seres humanos. Sin embargo, los tiempos cambian y cada vez hay más personas que cuestionan que esta sea la forma más adecuada de hacerlo. Para conocer un poco más a los seres humanos, en el vídeo de hoy nos preguntamos, ¿somos realmente monógamos? Y si no lo fuéramos, ¿por qué hemos llegado a este punto de la historia siéndolo? Soy Luis Duro y a los hechos me repito. Esta vez es la buena. Dale mami, vamos afuera, vamos a prender el fuego. Te quiero modo pantera pa' que me comas entero. Algunos antropólogos afirman que el ser humano es el único animal que se empeña en ser monógamo sin serlo. Como premisa, podríamos empezar diciendo que la monogamia es una de las mayores aberraciones desde el punto de vista de la evolución. Y además algo muy inusual dentro de la naturaleza. Por ejemplo, siempre se había pensado que la mayoría de los pájaros eran monógamos. Sin embargo, desde que se comenzó a estudiar su ADN, se vio que ni siquiera el 10% lo era. Es decir, que disimulan igual de bien que los humanos, pero que a la mínima ocasión se ponen los cuernos. Para analizar si el ser humano es monógamo o no, deberíamos remontarnos unos 7 u 8 millones de años atrás en la historia. Por aquel tiempo habitaba uno de nuestros ancestros que lo fue también de especies como los gorilas, los chimpancés o los bonobos. Esta especie vivía en harenes o en comunidades en las que un macho dominante convivía con un grupo de hembras con las que copulaba a su antojo. Por supuesto, siempre que ellas estuvieran en celo. El macho tenía los genitales muy pequeños, tanto su pene, que era aproximadamente de 4 centímetros en erección, como sus testículos. Y hablo del tamaño porque es realmente relevante en este caso. Pasados cientos de miles de años, esta especie se dividió en dos. Por un lado surgieron los gorilas y por el otro una especie que sería ancestro común de chimpancés, bonobos y humanos. Este nuevo ancestro fue cambiando sus hábitos con el tiempo y poco a poco fue pasando de vivir en harenes a hacerlo en comunidades en las que se practicaba la poliginandria, es decir, comunidades en las que varios machos tenían relaciones sexuales con varias hembras, lo que viene siendo una comuna de toda la vida. Con la nueva forma de emparentarse, a lo largo de los años los machos perdieron musculatura, pero les crecieron los genitales, especialmente los testículos. Y eso fue porque la competencia por mantener los genes ya no se producía por la fuerza, sino que se hacía dentro del útero de las hembras, con la calidad del esperma. Pero con el tiempo este ancestro sufrió una mutación genética que le hizo reducir el número de cromosomas de 24 a 23 y esto le separó de la línea evolutiva de chimpancés y bonobos que continuaron teniendo 24. El doctor José Enrique Campillo explica en su libro La cadera de Eva que a partir de este hecho, 3 fueron los aspectos que determinaron el devenir del ser humano y que cambiaron su modo de vida de forma radical. Y todos ellos, como siempre, liderados por las hembras de nuestra especie. Y fueron el bipedismo, la ovulación oculta y el sexo recreativo. El bipedismo surgió hace 4 millones de años cuando nuestro nuevo ancestro, que todavía vivía en los árboles, dejó de tener suficiente comida en los bosques y tuvo que empezar a buscarse la vida y a recorrer grandes distancias en búsqueda de alimento. Su cuerpo se fue amoldando al cambio que supuso pasar a este tipo de vida nómada. De modo que a lo largo de los años su morfología fue cambiando hasta adoptar una posición erguida. El cambio principal, no obstante, se produjo en el cuerpo de las hembras, que tuvieron que adaptar su aparato reproductor a esta nueva circunstancia. El canal del parto entonces se estrechó, de modo que a medida que la especie evolucionaba y su cerebro se hacía más grande, los partos se complicaban y se producían con más dolor. Esta fue la razón que llevó a los bebés de nuestros ancestros a permanecer menos tiempo en el útero materno y a comenzar a nacer de forma prematura. La forma de relacionarse de este ancestro seguía siendo la poliginandria, de modo que cuando unos clanes atacaban a otros y se incorporaban hembras a este nuevo clan, se producían infanticidios de bebés en periodos de lactancia por parte de los machos vencedores. Así las hembras volvían a tener el celo y los machos podían copular con ellas. Esto todavía lo siguen haciendo muchísimas especies.
Se cree que a consecuencia de ello y como mecanismo de defensa evolutiva, durante los siguientes cientos de miles de años, nuestras ancestras sufrieron drásticos cambios en sus cuerpos y terminaron perdiendo el celo y ocultando su ovulación. ¿Qué consiguieron con esto? Pues poder copular cualquier día del mes, de modo que el sexo pasó para ellas de ser estrictamente reproductivo a tener también un carácter lúdico. Todos estos cambios fueron determinantes para que la evolución del ser humano tomara un rumbo diferente. A partir de ese momento, aquellos machos estuvieron doblemente motivados para permanecer con las hembras. Por un lado, podrían copular con ellas durante todos los días y por otro, evitarían en la medida de lo posible que otros machos copularan con ellas en su ausencia. De este modo, conseguirían además garantizar la continuidad de sus genes. Así pues, como veis, los celos fueron un potente motor para la evolución del ser humano hacia la monogamia biológica. Por otro lado, a las hembras, esta simbiosis también les permitiría copular en cualquier momento y disfrutarlo, además de que evitarían los infanticidios de sus crías y se asegurarían protección y ayuda para la crianza de sus hijos. Otra cuestión importante es que a partir de que el ser humano adoptó el bipedismo, la cópula empezó a hacerse cara a cara. Así que quizá este fue el momento en el que el amor tomó un impulso grande como sentimiento en nuestra especie. Y también fue la razón por la que muchos antropólogos argumentan que el pene humano creció más que el del chimpancé o el de los bonobos. Y lo hizo por la necesidad de que el semen entrara lo más adentro posible dentro de la vagina de las hembras y evitara que se saliera, sobre todo cuando tenían sexo de pie. Además, en ese tiempo nacieron también las hormonas que producían saciedad tras los orgasmos, que unidas a las que producían placer haría que las parejas sintieran la necesidad de permanecer tumbadas después de copular. De esta manera también se garantizaría la adecuada entrada del semen en el útero y se evitaría que se saliera. Así como a nuestro ancestro le creció el pene en comparación con el de chimpancés y bonobos, al abandonar la promiscuidad dejó de ser necesario tener el mejor esperma. Y esa fue la razón por la que sus testículos empezaron a perder tamaño con respecto al resto de los homínidos y por la que en la actualidad son mucho más pequeños que la de todos ellos. Todo lo anterior explica por qué el ser humano evolucionó biológicamente a lo largo de millones de años hacia la monogamia y por qué nuestros cuerpos se fueron modificando en función de esta condición hasta ser lo que hoy en día son. Dicho esto, hay que matizar que la monogamia es un concepto y la fidelidad otro bien distinto. Esto ha sido así y lo será siempre. Y es que antes los cambios se producían en millones de años y ahora, sin embargo, se producen de forma exponencial. Con lo cual, ¿cómo cambiarán nuestras relaciones en los próximos años? Pues en breve especularemos con un vídeo sobre ello. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, dadle un like si os ha gustado, compartir, dejadme algún comentario. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Aquí llega lo bueno. Esta vez es la buena. Dale mami, vamos afuera, vamos a prender el fuego. Te quiero modo pantera pa' que me comas entero. Y es que yo no puedo, no me des la pausa loca que voy sin los frenos. Tu culo mi obsesión, me lo dijo el loquero. No quiero más ácido, me vale con tu veneno. Me vale con tu veneno, es que lo veo y no lo creo.